gracias por estar en esta octava jornada de educación. Bienvenida Isabel Molina, gracias por aceptar la invitación de la institución, de estar hoy acá con nosotros, de compartir esta jornada, ¿sí? Una manera distinta de educar, se podría decir, ¿sí? De salir detrás de los pupitres y tener otra forma de compartir, de seguir aprendiendo cosas, de compartir muchas experiencias áulicas que se pueden compartir con otras escuelas, con gente misma de la institución, de otras instituciones. Así que es la verdad un placer que estés con nosotros y de venir a mostrar todos tus proyectos, todo tu labor. Así que te dejamos para terminar ahora con el tema. Gracias por la invitación, por favor, un gusto. Y sabes que cuando quieras, las puertas de nuestra institución están abiertas. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Nos comunicamos tanto con Isabel que ya nos conocemos. Entonces, en la presentación hicimos algunos cambios. Isabel, bien. Nació en San Justo, provincia de Santa Fe. Y desde los 6 años asistió al semillero de artes visuales de la escuela Orlando Pedrasoli, de la ciudad de San Justo. Le gusta la Santa Rita. Su nombre español es la bugambilia. Y la Santa Rita tiene flores de seda, pero también tiene unas espinas. Entonces, tiene esa resistencia que tiene que ver con este título de estas experiencias emergentes: resistencias en el arte y en la educación. Pero además, quiero contar algo. Ella escribe, enseña en la escuela Juan Mantovani de la ciudad de Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral. Su tesis doctoral la dirigió una persona de la cual yo soy de su club de fans. ¿Quién? Pertenecemos al mismo club. Pertenecemos al mismo club de fans. La doctora Alicia Camiloni dirigió su tesis doctoral. Para todos los que están presentes tenemos las fotos. De nuestro club de fans está puesto en foto en la pared del aula 14. Entonces, los fans de Emma por un lado y fans, todos así los fans tenemos los clubes de fans. No hay clase que no se mencione a Alicia Camiloni. Trabaja desde el 2004 en la Escuela Provincial de Artes Visuales número 3023, Juan Mantovani de la ciudad de Santa Fe. Y el año pasado hay un libro digital que compiló Gabriela Butowski y Damián del Valle, y en el capítulo o en la parte de formación docente en artes hay un capítulo de arte expandido, experiencia estética, vecindades y afectaciones sensibles, que pertenece a Isabel Molinas. Gracias por la Te invitación escuchamos. y por la hospitalidad. Gracias, Cintia, por este lazo que viene de tanto tiempo. Y gracias a ustedes por hacerse cita en este momento, un sábado al mediodía, en el final de las jornadas. ¿Sí? ¿Escuchan atrás? Bien. Entonces yo voy a compartir con ustedes algunas imágenes, algunos textos. Después del taller de ayer de gestos botánicos, me puse a pensar mucho sobre las afectaciones sensibles entre las dos escuelas, porque también en Mantovani estamos llevando adelante un proyecto que se llama Mantovani Florece, que tiene que ver con estas urgencias cuando la isla se prende fuego o se respira fuego. Es otro el recorrido que voy a compartir hoy. El título también tiene que ver con lo botánico en esa primera frase: heredarás estas flores. Ese es un verso, es una línea de un poema
de una canción de Violeta Parra, de la cual me hago cargo. Heredo estas flores y hoy comparto con ustedes estas imágenes, estos textos. La segunda línea es elogio de lo viviente, aprendizajes multiespecíficos, especialmente en la línea en que lo propone Donna Haraway, que también ayer en el taller recibí una de las postales con un texto. ¿Sí? Yo voy compartiendo y voy a tratar de que esto sea un diálogo. La imagen que ustedes tienen en la pantalla, esa serie de bolsas, esa serie de talegas, son taleguitas, ese es el nombre quechua, son artefactos que permiten trasladar semillas, que permiten trasladar comida, medicinas de un lugar a otro. Tiene que ver primero con escribir la potencia de los proyectos artísticos en el campo educativo, que son todas bolsas tejidas por docentes, por estudiantes, por integrantes de los equipos de gestión en Santiago de Chile. Un proyecto que se expone, esa imagen y las que van a venir después, se expone en el Museo de Arte Contemporáneo y que muestra producciones que se hicieron en la zona de Valparaíso. Y ustedes se estarán preguntando seguramente, pero ¿por qué trae como imagen ícono, como imagen potente, como primera diapo, esa serie de bolsas? Y eso tiene que ver con poder dar cuenta de un desplazamiento respecto de cuáles son las historias que nos contaron y cuáles son las historias que hoy decidimos contar. Seguramente han tomado contacto con un texto de Úrsula Le Guin, La teoría de la bolsa de la ficción. Un texto que se reedita hace un par de años en Rara Avis con prólogo de Donna Haraway. Y me interesa, ¿sí? Acá van a ver las talegas, ¿sí? Expuestas en Quinta Normal, que es una de las sedes del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, en el marco de una exposición en mayo del 2024. Una exposición que busca, ¿sí? Yo me voy a mover bastante, ¿sí? Una exposición que se tituló Pensar con las manos, educación artística integrada a procesos de regeneración territorial. En el marco de ese pensar con las manos, en el marco de esa decisión de reponer, de restaurar, de regenerar las identidades y las culturas, se hace lugar a este texto, primero de Donna Haraway y luego el texto central de Úrsula Le Guin. Me interesa exponer esos dos textos, ¿sí? ¿De dónde viene esa idea de la bolsa? Elizabeth Fisher, 1975, La teoría de la bolsa de la evolución humana. Piensen en el nomadismo, piensen en las migraciones hoy, piensen en lo poquito que pueden llevar esos migrantes. Y en relación con esa teoría de la bolsa de la evolución humana, Úrsula Le Guin escribe La teoría de la bolsa de la ficción. Tiene que ver con romper con esos relatos hegemónicos. Seguramente leyeron algún fragmento o el texto completo de la Ilíada o de la Odisea. Canto Dios a la cólera del Peridaquileo, ¿sí? Son narraciones de las hazañas heroicas de los héroes hombres. Contra ese relato, la posibilidad de pensar otros relatos. Donna Haraway escribe: importa qué historias contamos para contar con ellas otras historias. Importan los conceptos que utilizamos para pensar con ellos otros conceptos. Le Guin escribe historias que son bolsas amplias para juntar, llevar y contar las cosas del vivir. Una hoja, una calabaza, una concha, una red, una bolsa, una bandolera, un saco, una botella, un pote, una caja, un frasco.
un contenedor, un recipiente. Las mochilas fortalecen a los pueblos que las hacen y las usan. Cada mochila nace de y exige una respuesta a preguntas urgentes acerca de cómo contar historias que ayuden a reescribir la historia. Ese es el prólogo para que los tipos de vida y de muerte que merecen mejores presentes y mejores futuros tengan lugar. Ese es el prólogo de Donna Haraway, filósofa, ¿sí?, quien a lo largo de toda su vasta trayectoria académica ha sabido modificar sus puntos de vista para poder pensar la contemporaneidad y poder salir del cerco disciplinar específico. Prólogo para este texto de la teoría de la bolsa de la ficción de Leguín. Y voy a leer solamente el subrayado en rojo. Para evitar que no queden más historias que contar, algunas de nosotras, aquí afuera, exiliadas, en medio de la vena salvaje, pensamos que sería mejor empezar a contar otra historia a la que tal vez las personas puedan darle continuidad cuando la vieja historia haya terminado. Voy a compartir 4 historias. Traje 4 taleguitas al hombro para este momento. Sobre la base de estos aportes de Donna Haraway, de Úrsula Le Guin, de Violeta Parra. De todas las obras de Violeta, esta es mi preferida. Es una arpillera. Es una obra que ella podía abordar, ¿sí?, en la cama, pero que ella también podía enrollar y llevarse cuando emigra de Chile a París, y podía exponerse en una movilización, exponerse en una asamblea, exponerse en un aula, con esa potencialidad y esa productividad. Árbol de la vida es el título. Miren qué bella. Miren qué bella además esa decisión de sacar del centro al humano, de inclinarlo para cambiar el punto de vista y hacer lugar a ese gesto verde, a esa enredadera que nos abraza, y los pájaros. Escribe Violeta. Tal vez les diría que escriban como quieran, que usen los ritmos que les salga, que prueben instrumentos diversos, que se sienten en el piano y destruyan la métrica, que griten en vez de cantar, que soplen la guitarra, que tañen la trompeta, que odien las matemáticas y amen los remolinos. La creación, en esta definición, la creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Enunciado entonces este marco, les propongo avanzar, ¿sí?, en esas 4 escenas, en esos 4 microrelatos, en esas 4 talegas que titulé Cartografías para después del fin, Memoria del futuro, Ocupación feliz y un recodo en el camino. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Cartografías para después del fin. Ese es el título. Vení, que yo te lo pasé. No te preocupes. Si a ustedes no les molesta que yo vaya oscilando. Tienen en control remoto si querés. Ah, perfecto. Gracias. Les decía entonces, Cartografías del fin del mundo es un texto de Ailton Krenak. Krenak es seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo o de leerlo. Ailton Krenak es un maestro notable. Es un maestro que nace y vive en la zona de Minas Gerais. Ya no puede estar en el lugar donde nació porque no existe más esa tierra, porque fue arrasada por especulación de las mineras,
pero que él insiste, gracias, él insiste en quedarse en esa tierra. Y algunas universidades lo han destacado por sus aportes, por su pensamiento, por sus escritos. Entonces yo les voy a leer esa introducción de cartografías para después del fin. Está hablando del fin del mundo. Y él dice, en retrospectiva, podríamos decir que en el principio, ¿qué aprendimos? Que en el principio era el texto bíblico, ¿qué dice? En el principio era el verbo. ¿Y qué va a decir Ailton Krenak? Va a decir, en el principio era la hoja. Otras narrativas dirán que en el principio era el verbo. Otras crearán paisajes muy diversos y eso es maravilloso. Entre tantos mundos me conmueven especialmente las historias que nos acercan a esos seres que son invisibles a los ojos turbios de quienes no logran andar por la tierra con la alegría que deberíamos imprimirle a cada gesto, a cada respiración. Los antiguos decían que cuando poníamos un palo en el suelo para hacer nuestros ritos, ese palo marcaba el centro del mundo. Es mágico que el centro del mundo puede estar en tantos lugares a la vez. Pero ¿de qué mundo estamos hablando? Y en relación con estas cartografías para después del fin, traigo estas obras de Gabriel Greco expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, en Río de Janeiro, en realidad en Niterói, próximo a Río, en Brasil, donde la particularidad es el retrato que muestra diferentes agonías, paranoias, soledades, disfunciones, pero la exigencia de las redes, esa cuestión de, en ese pedacito de vida que muestro, sonrío. Tengo la obligación de sonreír. No, esa borrala porque no salí bien. ¿Sí? Y obviamente el show de los emoticones. Pero no nos olvidemos que él es ese. Entonces, frente a estas vidas, la posibilidad que nos ofrecen los maestros notables, esos que no fueron a la universidad, que no tuvieron la posibilidad de una formación, ¿sí? Más formal, traigo a Ailton Krenak, pero también traigo a David Copenagua, de la comunidad Yanomami, para pensar que la vida no es útil. Ese es el texto de este primer título en español que publica Eterna Cadencia con la obra con algunos escritos de Ailton Krenak. Esta cosa capitalista y neocapitalista de, bueno, ¿y para qué me sirve esto? ¿Y cuánto me va a dar de ganancia? Y Krenak dice, pero la vida no pasan por ahí. ¿Sí? Dice, vengo repitiéndome a la gente, ya sea en mi aldea y en cualquier lugar, que sobrevivir ya es una cuestión de negociación en torno de la vida, que este es un don maravilloso y que no puede ser reducido. Somos, en nuestra relación con la vida, como un pececito en un océano inmenso, que está en una maravillosa función. Nunca se le ocurriría a un pececito que el océano tiene que ser útil. El océano es la vida. Ailton dice, se nos va a caer el cielo encima, se nos va a caer el techo, se está incendiando la isla, se está incendiando Latinoamérica entera y estamos viendo por la tele otra cosa. O estamos permitiendo que nos muestren otra cosa. Entonces, en esas cartografías para después del fin, el poder pensar en diálogo estas exigencias, sabiendo que la vida no es útil.
¿Y cuáles son los alcances de esta afirmación si trabajamos en el campo artístico, si trabajamos en educación artística? Si lo hacemos en la clave que Donna Haraway nos propone en la relectura de Úrsula, tiene que ver con hacerle lugar a todas las vidas. Tiene que ver con poder pensar la alegría. Tiene que poder pensarse la relación con las infancias y sobre todo la vida en comunidad. Yo hoy me resistí a empezar, estaban muchos de ustedes esperando desde hace un rato, pero dije, yo no puedo empezar sin los mantos, porque yo formo parte de esa comunidad educativa y porque a mí me importa cada nombre, cada rostro y cada proyecto. Y allá la veo a Mariel que se ríe. Por un lado, el poder hacerle lugar a todas las etnias. De hecho, en ese texto, ¿sí? Hiromi Nagakura es un fotógrafo francés, japonés, que recorre la Amazonia con Ailton Krenak. Y Krenak piensa a raíz de esas fotografías que las artes son una forma de resistencia creativa. Pero son una forma de resistencia creativa porque nos dan directamente en el corazón, porque nos afectan. Eso es lo resistente y lo creativo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, avanzamos y lo podemos pensar en relación con ese trabajo de Krenak, en relación con las etnias de Brasil, pero también lo podemos pensar en relación con la Bienal de Arte Joven que empieza el lunes en Santa Fe. Una bienal que se gestó hace 30 años y que hace unos meses atrás nos preguntamos, ¿será que la vamos a poder llevar adelante en la Universidad Nacional del Litoral, una universidad pública y sin presupuesto? Y dijimos sí. Somos bienal, no hay un solo impreso. Se tuvo que reducir a un solo edificio. Y sin embargo, Gabriel es jurado de una de las áreas, yo soy jurado, y tantos otros. Como dirían los chicos, de onda, pero la sostuvimos, porque se sostiene la diversidad y porque esto implica la iniciación en un escenario, en una exposición de muchas personas que quizás sea la primera vez que se animan a mostrar, con 14 años, de 14 a 30, ¿sí? Esas son las cartografías que nos interesan y por eso el desafío que plantea Krenak en Futuro Ancestral es imaginar, ¿sí?, capas de mundos, no jerarquías, capas, donde las narrativas sean tan plurales que no necesitemos entrar en conflicto al evocar distintas historias de fundación. Cuando él dice en el principio era la hoja, a nadie se le ocurriría preguntar, ¿de qué árbol? Era el paraíso, ¿sí? Continúa. Una exposición, Mundos Posibles, esto es el espacio de ciencia, cultura y conocimiento que gestiona la Universidad Federal de Minas Gerais, donde lo que se muestra es el cielo y la tierra, la diversidad de criaturas vivientes y la diversidad de espíritus que viven en las narraciones que se heredan de padres a hijos. Dos imágenes, exposición Mundos Indígenas con curaduría de David Copenagua, otro maestro notable. Y hacer lugar a los saberes, me quedo por acá, los saberes de quienes tejen, pero también las ilustraciones de las infancias. Y miren qué interesante esto. Esto podría ser una obra de Escher, hay una muy parecida. ¿Qué es lo más interesante de esta obra? O algo de lo más interesante de esta obra. ¿Qué podrían decir?
El pájaro tiene el mismo tamaño que la figura humana. Ahí leemos la igualdad multiespecífica de la cual nos habla Donna Haraway. Y la vida en comunidad, las plantas, los animales, el fuego, el sol, la tierra, el cielo. En un lugar central, la decisión de mostrar, junto a las producciones de Kara Edwards, dibujos de las infancias, hacerle lugar a esos dibujos. ¿Cuáles son las experiencias que posibilitan aprendizajes valiosos y significativos en las aulas? Esa es una pregunta que nos formulamos con Luis Porta en un texto que forma parte de un dossier, de una recopilación de artículos sobre gestos botánicos e investigación educativa. ¿Qué condiciones requieren? ¿Cómo alentarlas? ¿Y qué desafíos implican para la investigación educativa? En los desbordes del campo educativo, con la intensidad fenoménica de las estéticas contemporáneas, los aportes de una filosofía de las ciencias, de la tradición de Haraway, ¿sí?, que busca restablecer los vínculos entre especies, Bruno Latour también, Juliana Fausto, y cierta marginalidad creadora que combina especialidades contiguas e integra discursos de diferentes disciplinas en dominios híbridos, profundizamos en la inclusión de los gestos botánicos. Y en esta frase, gestos botánicos, entran todos los gestos que tienen que ver con el cuidado de la vida, ¿sí? Voy a usar esta maravilla que me acercaste, ¿sí? con el cuidado de la vida. ¿Para qué? Para pensar su relevancia en aulas expandidas en diferentes espacios, tiempos, lenguajes y discursividades. Uy, y qué bien que funciona. Entonces, la primera escena, cartografías para después del frío. Se nos está cayendo el cielo encima. Bueno, ¿qué otros relatos, qué otras historias podemos habilitar desde la educación artística? Memoria del futuro. Abro otra bolsa, ¿sí? Y abro otra bolsa a partir de un texto que traigo de una edición independiente que me gusta mucho, de Rebecca Solnit. El título es Para abrazar la oscuridad y tiene que ver con un planteo de la escritora Virginia Woolf. Hay un momento en la vida de Virginia en la cual ella empieza a recorrer Londres así a oscuras, porque esa deslocación que en un punto le incomoda respecto de su vida más protegida, ¿sí?, le habilita otras escrituras. Entonces Rebecca Solnit, escribe, retoma Woolf, el futuro es oscuro, que es en general lo mejor que el futuro puede ser, creo. ¿Y cómo es eso? Estaba empezando la guerra cuando Virginia Woolf escribe eso, estaba avanzando su enfermedad mental, ¿sí? No obstante, escribe ese texto, ese microtexto que después va a ser Mrs. Dalloway, que es una de sus obras más maravillosas. Y la oscuridad tiene que ver con lo que yo no conozco, con la posibilidad de desmarcarme, pero también con la posibilidad de pensar más allá. Y las imágenes que traigo son las de Gyula Kosice. Gyula Kosice está exponiendo en el Malva de Buenos Aires. Toda esta instalación está en Houston y fue traída al Malva para esta exposición. Pero ¿por qué traigo estas imágenes? Porque esto es lo que me interesa. Gyula era polaco. A los 4 años viene en barco con sus 2 hermanos, habían quedado huérfanos, los esperaba un tío, y él durante todos esos días del viaje ve por una claraboya, ¿sí?, donde viajaban los que habían pagado el boleto más económico, ve el mar que se mueve.
todos esos días ve el mar e imagina mundos. Y en cuanto puede, produce esta obra maravillosa que se pone en diálogo con las visiones del espacio. No solamente es el océano, no solamente es el agua, sino también es el aire. Y miren esa imagen del planetario Galileo Galilei de Buenos Aires y esas infancias asistiendo a la muestra de Gyula Košice. Y hoy la propuesta educativa del área de educación del Malva, que también se desmarca y que también hace lugar a ese "el hombre no ha de terminar en la tierra", que es la frase que en el 44 la revista Arturo publica a partir de la obra de Gyula Košice. Y me interesa mirar en qué consiste esa propuesta, porque ahí tenemos, ayer hablábamos de las configuraciones didácticas, esa categoría que enuncia inicialmente Edith Lewin en el marco de su tesis doctoral, dirigida por Díaz Barriga. Entonces, esto también es una configuración a propósito de la obra de Gyula Košice. Edith siempre decía, no hay un número, así como no hay un número finito de inteligencias, Howard Gardner, inteligencias múltiples, nosotros enunciamos algunas, 7, pero Gardner se ocupa de decir, pero pueden ser muchas más. Bueno, las configuraciones también pueden ser muchas más. Entonces, el educativo del Malva propone, primero, un recorrido participativo, ¿sí? por intergaláctico. De la mano del equipo de educación del museo, los estudiantes descubrirán las ideas y obras del artista, rodeados de galaxias, burbujas, luces de colores. El recorrido se centrará en la articulación entre arte, ciencia, poesía y tecnología, como motores de la imaginación utópica. Porque Gyula Košice es de esos artistas que todavía se ubicaba en la utopía, en esa utopía de la tradición de Tomás Moro. Luego, función Una vuelta por el universo en el planetario. El mismo grupo va al planetario, ¿sí? Una vez finalizado el recorrido, el grupo se trasladará hasta el planetario para disfrutar de la función Una vuelta por el universo. Es una experiencia inmersiva que les permitirá explorar el cosmos y descubrir los misterios a través de proyecciones. Los estudiantes podrán expandir su comprensión del universo y reflexionar. ¿Qué van a producir después? Un video minuto de ciencia ficción en clase. Ahora, esas escuelas públicas van a recibir tutorías optativas de calidad. La experta en Gyula Košice los va a asesorar. El experto en temas de las galaxias va a ir hasta la escuela. En ese cruce de saberes, la mirada de las infancias produciendo un video minuto de ciencia ficción. ¿Y por qué será tan interesante que sea de ciencia ficción? Yo les mostré el texto de la teoría de la bolsa de la ficción. Úrsula Le Guin tiene un texto menos conocido, Las chicas salvajes, una historia con dragones. ¿Existen los dragones? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estoy jugando, ¿sí? Lo interesante de la ciencia ficción es que si yo vuelvo a mi taleguita, se convierte en una memoria o puede convertirse en una memoria del futuro. Lo que en la década del 40 era ciencia ficción, hoy es desarrollo tecnológico. ¿Sí? Las artes, entonces, nuestra maestra, el último texto, 2008, el oficio de enseñar, las artes les plantea a los estudiantes la posibilidad de expresar lo que han visto y sentido en el Malva, en el planetario, no solamente desde una perspectiva descriptiva, perceptiva, se nombra las cosas, objetos, sino desde el lugar donde es posible expresar la emoción o el sentimiento. Y esta es
este es el fragmento, para mí, más importante de la historia de la educación artística de los últimos años. Me animo a decirlo de este modo. Se trata de enriquecer y posibilitar nuevas miradas en torno a lo que acontece y rodea el espacio escolar para aprender así a ver de manera más analítica, más crítica y más emocional cada una de las actuaciones de la enseñanza. En una conferencia de hace 2 semanas, Alicia Camillioni enunció: volver a pensar la didáctica como una ciencia de la práctica, como una ciencia de la actuación sobre la enseñanza. Y avanzamos. Avanzamos con 2 imágenes más. La primera es la frase que yo anticipé: el hombre no ha de terminar en la tierra. Para mí es una de las frases más bellas de Gyula Kostić. Y la otra es: el agua soy yo. Entonces hay que hidraulizar la política. Si la política comprendiera la relevancia de cuidar el agua dulce, seguramente en unos años nuestro futuro podría ser otro. Vuelvo al texto de Rebecca Solnit. Ulf nos brinda lo ilimitable, lo no aceptable, la urgencia de aceptar, tan fluida como el agua, tan infinita como el deseo, una brújula con la que perderse. ¿Cómo es eso? Es como la frase de Agamben sobre qué es lo contemporáneo. Ser puntuales a una cita a la cual solo se puede faltar. Una brújula para perderse. ¿Sí? Una historia que sea como el agua. Y llego a la tercera talega, a la tercera bolsa, a la tercera mochila. ¿Sí? Ocupación feliz. Estoy relevando urgencias y estoy relevando formas de resistencia. La primera tiene que ver con hacerle lugar a la vida multiespecífica. La segunda tiene que ver con la pregunta por el tiempo y qué ficciones o ciencias ficciones pueden hacer lugar a determinados futuros. La tercera tiene que ver con los géneros y se llama ocupación feliz, o yo la denominé ocupación feliz a raíz de una práctica artística que se presentó hace una semana en las segundas jornadas de disidencias híbridas en el Teatro Auditorium en Mar del Plata. Pero antes de irme a la figurita, les quiero leer un texto. ¿Sí? Un texto que empecé a transcribir en la pantalla, pero que me interesa poder leérselos. ¿Sí? Dice: me compraste, mi primera bicicleta. ¿Conocen este texto? Ocean Vuong. Es una novela maravillosa. Miren este título: En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Es un segundo. Si pensamos en la historia de este planeta y la historia de la humanidad. Es un texto en primera persona donde el propio escritor narra su vida, su vínculo con su madre. Nacen en Vietnam y luego se exilian. La madre trabaja en una peluquería y con mucho esfuerzo le compra su primera bicicleta. Dice: me compraste mi primera bicicleta, una swing rosa con rueditas de apoyo y gallardetes blancos en el manillar, que tableteaban al aire como pequeños pompones, incluso cuando, como hacía a menudo, no iba a más velocidad que los peatones. Piensen en un niño de 4 años con una bicicleta rosa. El color rosa se debía a que era la bicicleta más barata de la tienda.
Aquella tarde estaba montado en ella en el aparcamiento de la casa de pisos donde vivíamos, y de pronto la bici se paró en seco. Miré para ver qué pasaba y vi que unas manos sujetaban con fuerza el manillar. Eran las de un chico de unos 10 años, de cara obesa y húmeda, encajada en lo alto de un torso imponente y carnoso. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, la bicicleta retrocedió y bruscamente aterricé de culo en el suelo. Yo había subido al piso a ver cómo estaba Lam, que es la abuela. El chico grande sacó un llavero y se puso a rayar la puntura de mi bicicleta. Se desprendía tan fácilmente en una lluvia de virutas rosas. Seguí sentado en el suelo mirando cómo se llenaba de ellas el asfalto a medida que el chico iba rayando el esqueleto de la bicicleta. Sentía ganas de gritar, pero aún no sabía cómo hacerlo en inglés, así que no hice nada. Fue el día que aprendí lo peligroso que podía ser un color. ¿Cómo un chico podrían quitarle de la cabeza ese color y hacerle entender su transgresión? Aunque el color no sea sino algo que la luz revela, ese no sea sino tiene sus leyes, y un chico en una bicicleta rosa debe aprender, por encima de todo, la ley de la gravedad. Aquella noche en la cocina, bajo la bombilla desnuda, me arrodillé a tu lado y miré cómo pintabas, con largas pinceladas de arriba abajo, con precisión de experta, las cicatrices cobalto de las barras de la bicicleta, con el frasco de esmalte de uñas rosa asentado con firmeza en la palma. Es terrible ese relato. Sí. Y en relación con ese relato, miren esto. Gracias. Fue el día que aprendí lo peligroso que podía ser un color. Porque en realidad la madre le compra la bicicleta rosa porque era la más barata, pero además porque a él le gustaba el rosa. ¿Sí? Ocupación feliz es esta práctica estética, artística, política que están viendo en escena. Este es el Teatro Auditorium de Mar del Plata. ¿Y en qué consiste esta práctica? Dice, la diversidad sale a escena. Lo hace porque puede y porque ha sabido construir una comunidad que habilita, protege y promueve. Esta bandera está construida por 300 lonas de playa. Son objetos de uso individual que por el simple efecto de tener botones pueden formar un gran todo. Imagínense las lonetas de la playa. Bueno, la única particularidad la particularidad que tienen es que tienen los colores de la bandera de la diversidad y tienen unos broches en los bordes, de tal modo que cuando alguien llega con su lona puede juntarla con la lona de al lado. Dice, es la representación de lo que entendemos por construir comunidad. No alcanza con el amontonamiento de las partes. Hace falta un gesto, una intención de sostenerse mutuamente y saberse parte de un todo que no se suelta. En un mundo donde en nombre de la libertad nos soltamos las manos, haciéndonos sentir solos y a la deriva en un mar de gente, apostar por construir comunidad parece ser la próxima y urgente forma de revolución. Y en ese construir comunidad, ¿sí? Miren las lonas, cada una de las 300. En ese construir comunidad recurre a un texto de Sarah Mann, Fragilidad queer, porque Sarah trabaja lo queer en relación con el estar en el suelo. Y las lonas son para el suelo. Pero ¿qué sucede? Dice Sarah, la desorientación como un sentimiento corporal puede ser destructiva y puede hacer añicos la sensación de confianza en el suelo, la creencia de que el suelo sobre el que nos apoyamos puede soportar las acciones que hacen que una vida sea vivible. Semejante sensación de romper algo en 1000 pedazos o bien de ser roto puede persistir y convertirse en una crisis. Esa es la tragedia. O bien la sensación misma puede pasarse al volver al suelo o al volver nosotros al suelo. El cuerpo puede reorientarse si la mano que se estira
encuentra algo en que apoyarse. Ocupación feliz es el deseo de que cuando yo llego a la playa con mi lonita, haya alguien que se me parezca. ¿Sí? Y para que ese parecerse, ese encontrarse, se convierta en un sistema de apoyo. Avanzo por la hora, ¿sí? Un recodo en el camino. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo sabemos hacer? Y traigo en ese recodo en el camino dos textos que seguramente ustedes leyeron, conocen, y si no, recomiendo. María Ganza, El nervio óptico es el primero. Ella dice, yo lo concebí como una colección de reseñas sobre arte, pero fue leído como una novela. Y el último texto, Un puñado de flechas, ¿sí?, que también es un texto que se organiza por capítulos, donde ella narra algunas experiencias de crítica de arte, algunas experiencias de periodismo cultural, y ese puñado de flechas, ella dice, venimos al mundo con un puñado de flechas, y las podemos gastar todas juntas o de a poco, pero no hay más que un número finito de flechas. Entonces pensemos a qué le vamos a dedicar la vida, en qué se nos va a pasar esa vida. Y hay un texto que se titula Un recodo del camino. En ese texto ella cuenta que tuvo una crisis por la cual no podía escribir, no le salía nada. Y alguien le dijo, cambia de lenguaje, inscribite en un curso de pintura. Entonces ella dice, ¿cuál es el más barato? Y se inscribe en uno de acuarela, por WhatsApp. ¿Sí? Se inscribe en uno de acuarela por WhatsApp y la primera consigna que le dan es que ella mire una acuarela mucho, que elija una, elige un Cézanne y lo mira. Cuando ya aprobó esa instancia, le dicen, bueno, ahora responde este multiple choice. Esa acuarela que está mirando, ¿es una puerta al futuro? ¿Es un arco de triunfo? ¿O es la tierra prometida? No voy a spoilear el texto, pero todas las respuestas son válidas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es, lo dijeron desde ayer que estoy escuchando las participaciones, de pensar otras cartografías, de pensar otras maneras de construir territorios y de hacer lugar en el espacio de cada disciplina a otras disciplinas. Luis Camitzer dice que las artes son una metadisciplina. Y Jerome Brunner, desde el campo de la didáctica, decía que la narrativa tenía una función, la narrativa visual, literaria, la que quieran, una función epistemológica. Entonces, le respondo a alguien que me lo preguntó hace poco, ¿por qué hay que darle tanta importancia o está teniendo tanta importancia el arte o la educación artística? ¿No te parece que es mucho? No, porque lo dice Edith Didwin, lo dice Alicia Camiglione, lo dice Ailton Krenak, es la posibilidad que tenemos de hacer mundo, ¿sí? Y en habitar como un pájaro, ese hacer mundo es hacer territorio. Alcén de Prez se pregunta cuántos y qué verbos pueden hacer territorio y qué prácticas van a permitirles habitar esos verbos. Las artes. Habitar el mundo a través del arte. Esa es la consigna de la Bienal anterior de Arte Joven. Y en relación con eso me hago eco de algunos interrogantes de Rossi Braidotti, poshumanismo. Un poshumanismo que plantea dos cuestiones. Contra la centralidad del hombre con mayúscula, todas las especies. Contra la idea del antropoceno, la posibilidad de pensar que el mundo va a continuar después que el hombre desaparezca de la Tierra. Entonces Braidotti nos pregunta, ¿cómo podríamos trabajar juntos para construir prácticas éticas y políticamente afirmativas?
cómo podemos trabajar hacia horizontes de esperanza socialmente sostenibles mediante una resistencia creativa, cómo están reconfigurando actualmente los académicos y las académicas de las humanidades sus campos de conocimiento. Dogan y Pare, las nuevas ciencias sociales, yo lo cité al principio, ellos plantean, quienes ocupan una posición central están seguros, buscan la innovación en los bordes, en esos que tienen poco para perder o no les importa. ¿Qué herramientas podemos usar para resistir el nihilismo y escapar del individualismo consumista e inmunizarnos contra la xenofobia? Entre otros interrogantes que plantea Draidotti. El desafío entonces, ¿cuál es? Si yo solamente tuviera un minuto para esta charla, agradezco los que tuve, solamente enunciaría esa primera frase. La acción de construir un nosotros, una comunidad. ¿Cómo mantener abierta esa colectividad múltiple y no jerárquica? Y frente a ese desafío, un posible camino. Componer un nosotros, un pueblo, por medio de alianzas, de conexiones transversales, entablar conversaciones difíciles sobre lo que nos inquieta. En este tiempo, nuestros tiempos poshumanos, con su enorme componente interhumano, son demasiado humanos. Ese es un texto de Demasiado Humano, es un texto de Nancy en el contexto de la pandemia. Y ya terminamos. Tengo 2 o 3 imágenes nada más. Sé que les interesa muchísimo el grabado. Esto es una práctica de museo-taller que recorre las escuelas y los barrios de Chile y que enseña grabado para todas las infancias, todos los jóvenes, todos los vecinos. Ahí mismo, a cielo abierto, uno se pone a experimentar y produce sus grabados y se los puede llevar a su casa. Esa es una experiencia. La otra experiencia es la de un taller de edición cartonera, y estoy un sábado al mediodía con la bolsa de la feria, recortando junto a editores, junto a escritores, pero también junto a les vignes que llevan los cajones de quienes ofrecen sus frutas y verduras en la cooperativa La Verdecita, en la Plaza Pueyrredón de Santa Fe. ¿En qué consiste este taller de edición cartonera? En la mesa hay tomates, papas, cebollas, pero también hay sellos y hay imágenes y hay poemas y hay múltiples materiales. Consiste en producir esas ediciones económicas que cuando termina el mediodía la feria, esos puesteros se llevan para leer en su casa. Una receta, pero también un deseo, a modo de afectaciones sensibles. A las narraciones, dice Byung-Chul Han en La crisis de la narración, a las narraciones capaces de transformar el mundo y de descubrir en él nuevas dimensiones, nunca las crea a voluntad una sola persona, nunca. Su surgimiento obedece más bien a un proceso complejo en el que participan diversas fuerzas y diversos actores. Solo se puede por la vía comunal. Y es, en definitiva, la expresión del modo de sentir de una época. Esas narrativas son, con su verdad intrínseca, lo contrario de las narrativas aligeradas, intercambiables y detenidas contingentes, es decir, de las micronarrativas del presente que carecen de peso y de verdad. Por eso, pensemos en aulas expandidas. Por eso traigamos a la ciencia formas de pensamiento artístico, partituras polifónicas en los términos de Vincent Desprez, narremos vidas y hagamos de la experiencia una experiencia estética. Una agenda, y vamos terminando, una agenda que elaboramos también con mi colega Luis Porta y en la cual planteamos la experiencia estética como una forma de agenciamiento
que integra campos disciplinares y propone encuentros multiespecíficos, la narrativa producida a la luz de esta imaginación estética para facilitar la comprensión, la naturaleza como agente de producción de sentidos, la conciencia del tiempo y de la impermanencia, los laboratorios disruptivos a cielo abierto para el trabajo en el aula y los gestos botánicos como intensificadores de la percepción que movilizan afectos y favorecen comprensiones profundas. Me hago eco de ese gesto botánico que Violeta Parra nos ofrece hace ya muchos años y en las condiciones más adversas, infancias pobres, ¿sí? En las condiciones más adversas, plenas de futuro, heredarás estas flores. Y en ese heredarás estas flores, me hago cargo y me desplazo de esa segunda persona, vos heredarás estas flores, y enuncio en primera persona. Heredo estas flores y por eso elogio lo viviente y promuevo aprendizajes multiespecíficos. Les voy a compartir ya como último gesto una melodía. Es La jardinera de Violeta Parra. Es una clase de botánica, La jardinera, porque va enunciando todas las flores y las va escribiendo. Esa es la canción, ese es el texto en el cual aparece esta línea. Heredarán estas flores. Muchísimas gracias. ¿Alguna deriva, algún comentario? Este ya mediodía avanzado. Una palabra. Un gesto. ¡Wow! ¡Wow! Qué bueno que traes un gesto multiespecífico. Estamos en un lugar muy relevante en relación con lo que podemos hacer, no solamente en el campo artístico, sino en el campo educativo. Y desde ahí traccionar el campo político. Una resistencia, una insurgencia, una disrupción creativa. Gracias.